Prepárate con Omega Up. Hola, pues bienvenidos a Prepárate con Omega Up. Es una nueva serie de conferencias que vamos a estar haciendo. Es nuestra primera conferencia en vivo de este programa. Para aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, ya habíamos tenido un video sobre esta serie. Entonces lo pueden buscar por ahí en YouTube. Al ratito les paso el link. Esperemos que les guste. Déjenos sus comentarios. Soy Nancy Pacheco, directora de educación de Omega Up, y hoy vamos a empezar por aprender unos tips de cómo crear nuestro resumen. Entonces vamos a empezar con eso, y para ello le quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Elizabeth Arredón Mier. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Nancy, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar con ustedes. Gracias por aceptar platicar con nosotros y pues compartir también tu experiencia, ¿no? Un poquito sobre cómo revisar estos currículums, estos resúmenes, que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? En particular en la experiencia propia es tan difícil poder escribir y decir, vamos a resumir, y no sé, tú nos dirás, ¿no? Pero hay muchas veces que nos dicen, tu resumen tiene que ser de una página. Entonces luego tú dices, wow, ok, ¿cómo voy a escribir todo lo que he hecho en una página? ¿Es cierto? Tiene que ser de una página de largo. Lo vamos a ver, pero sí hay una regla para definir cuántas páginas tiene que ser un currículum. Excelente. Bueno, pues vamos a hacerlo. Antes, pues me gustaría presentarte, decir un poquito sobre ti, sobre tu historia, para que te conozcan. Elizabeth se graduó en la licenciatura de Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se unió a Microsoft en el 2013, después de concluir el programa de liderazgo en competitividad global, donde fue la única mujer seleccionada en México. Desde hace 7 años es reclutadora para América Latina de los programas de Software Engineering. Está certificada como profesora de yoga, disfruta de andar en bicicleta y pasear a tiempo con sus amigos y familia. Así que pues, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y pues sin más, ¿te parece si comenzamos? Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Pues justamente yo tenía aquí una pequeña slide para contarles un poco de mí, pero ya Nancy me hizo el favor de presentarme. Creo que algo muy relevante que nos viene ahora en esta sesión es que a lo largo de 7 años he tenido la oportunidad de ver más o menos 10,000 currículums. Entonces, pues ya uno desarrolla un buen callo para definir qué es lo que estamos buscando y si un candidato se alinea al perfil o no. Entonces, la idea de esta sesión es poderles dar tips para que se puedan preparar y obtener la atención de los reclutadores y que puedan obtener un trabajo o también una beca o algún intercambio académico, etcétera. Entonces, primeramente me gustaría arrancar contándoles o que me cuenten más bien qué es un currículum. ¿Qué creen ustedes que es un currículum? A ver si podemos recibir algunas respuestas del público, Nancy, y vamos dándole forma al concepto de currículum. Me encanta. Entonces, todos aquellos que nos están viendo en el chat, en nuestras redes sociales, pueden empezar a escribir. Vamos a ver qué mensajes nos llegan, qué respuestas nos llegan. Mientras esperamos, algo que platicábamos antes de empezar el curso era sobre la diferencia entre currículum y resumen, ¿no? Hay muchas veces que decimos que es diferente, ¿cierto o falso? Para mí no hay diferencia. Currículum vitae en español, resumen en inglés, hoja de vida en Colombia. Entonces, sigue siendo el mismo concepto. Obviamente hay diferencias en cómo se escribe el currículum. Nosotros hoy vamos a ver el currículum en formato americano, que ya veremos las reglas y los estándares. Cada país tiene sus propios detalles de cómo preparan el currículum. Por ejemplo, en Colombia hay hasta un folder especial que venden en las papelerías para entregar el currículum. Tiene varias páginas, puede ser hasta de 5 páginas. Hay muchísima información personal en los currículums. También en México de pronto se estila mucho colocar el CURP, el RFC, el estado marital, etcétera. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy al currículum en estilo americano. Excelente. Y por aquí ya tenemos algunas respuestas. Nos dice la profesora Eloísa. Hola, profesora. Dice, hoja de vida, resumen de las actividades académicas o profesionales. Ok, por ahí vamos. Es un elemento importante, sí. A ver, ¿tenemos alguna otra respuesta? Sí, dice las habilidades y experiencia que tienes, de Maribel. Muy bien, son algunos elementos que tiene el currículum. ¿Qué más? Por aquí teníamos otro comentario, decía, resumirse una hoja, ¿no? Y el currículum vitae creo que
más. Lo vamos a ver. Me parece que son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita. Perfecto. Pues nuestros amigos del público nos dieron algunos elementos del currículum. El currículum básicamente es un documento en el que se plasman las educación, detalles personales, experiencia profesional, habilidades, con el objetivo de primeramente obtener un trabajo, pero también con el objetivo de encontrar una beca o hacer un intercambio de académico, una estancia de investigación, etcétera. Entonces, de hecho, podemos tener diferentes versiones de currículum de acuerdo a cada una de las áreas que ya mencioné. E inclusive para un mismo trabajo, para diferentes trabajos puedes tener diferentes currículums, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, excelente. Ya vimos la primero que es el fundamento de qué es un currículum. Ahora, ¿cuál es el indicador de éxito de un currículum? ¿Cómo sabemos si un currículum fue exitoso o no? ¿Qué diría yo? Que ponga lo que sean tal vez actividades que son relevantes al puesto al que está aplicando. ¿No va por ahí? Vamos a ver si alguien más. Si obtuve el trabajo, si obtuve una entrevista. Exactamente, si obtuve una entrevista de trabajo. Ya el trabajo como per se ya viene después, pero si obtengo si tuviera un premio, se lo daría a la persona que contestó. Felicidades. Justamente es, si me llaman para una entrevista, mi currículum tuvo éxito. Entonces, queremos hacer un currículum, es nuestra puerta de entrada para cualquier trabajo. Nosotros como reclutadores recibimos mucho interés de personas para un trabajo en específico. Entonces, tenemos que ser muy selectivos al momento de revisar los currículums para determinar quién viene a una entrevista o no. Entonces, perfecto, vamos a continuar. Muchas veces me preguntan, Elizabeth, pero yo no tengo experiencia de trabajo, ¿qué pongo en mi currículum? Y tu currículum va a evolucionar. No es el mismo currículum con el que yo entré a mi primer trabajo, con el que entré a Microsoft, con el que probablemente me vaya a otra compañía. Tu currículum tiene vida y va a ir evolucionando conforme vas ganando experiencias, habilidades y educación en tu trayectoria personal y profesional. Ahora, si no tienes experiencia profesional, hay cosas que tú puedes poner en tu currículum. Número 1, proyectos escolares. Todos en la universidad tenemos proyectos finales, proyectos en equipo, tesis que podemos incluir en un currículum. Podemos escribir e incluir proyectos que sean extraordinarios. Algo que haces fuera del horario de clases, algo que haces en tu tiempo libre. Puedes incluir internships. Si tienes una oportunidad de hacer una pasantía o un internship, vale la pena colocarlo en el currículum. Investigación. La investigación es muy valiosa. Dependiendo del campo, tendrá más valor o menor valor, pero en general es una experiencia muy valiosa porque nos habla de disciplina, nos habla de foco, nos habla de adherirte a líneas de tiempo para concluir un proyecto, etcétera. Otra cosa que es muy valiosa y que en México subestimamos son el servicio social. Mi recomendación para ustedes es que elijan un servicio social que esté alineado con su carrera universitaria y que de verdad les vaya a dar habilidades y experiencia para crecer. No se metan a un servicio social solamente por cumplir las 430 horas, sino que realmente dediquen tiempo para adquirir habilidades que estén relacionadas a su programa académico. Otro aspecto importante son las actividades de voluntariado. En otro taller que voy a dar sobre LinkedIn, vamos a hablar más del tema, pero se estima que 40% de los gerentes ven tan valiosa la experiencia de un voluntariado como de una experiencia profesional. Entonces, si tú haces algún tipo de voluntariado con una organización, o por ejemplo Nancy que hace voluntariado con Omega Op, eso va en su currículum. Y cualquier tipo de competencia, por ejemplo, si participan en ISPC o las Olimpiadas de Matemáticas, las Olimpiadas de Informática, también eso va en su currículum. Ahora, si tienen experiencia profesional, lo que queremos saber es el nombre de la compañía. Si es una compañía pequeña o una startup que no sea muy conocida, vale la pena que escriban la industria o alguna pequeña descripción de la compañía. Necesitamos saber el rol que ocuparon en la organización. Siempre
en cualquier experiencia laboral tienes un nombre de puesto. Entonces, incluye, por favor, el nombre de tu puesto, las fechas de inicio y término de tu experiencia, mes y año. En los currículums siempre vamos a incluir las fechas de mes y año. Si por alguna razón sigues trabajando en esa compañía, vas a poner mayo de 2021 a presente. Y eso indica que todavía sigues trabajando o sigues estudiando en dicha institución. Ahora, lo último, que es lo más importante, es la carnita del currículum, es el impacto y las actividades que desempeñaste en tu trabajo. Para eso voy a dedicar específicamente una sección de este taller para hablar del impacto y cómo es que debes describirlo en tu currículum. Ahora, ¿qué hacer y qué no hacer en un currículum? ¿Qué hacer? Y aquí viene la regla que habíamos hablado más al inicio del taller. Una página por cada 10 años de experiencia. Yo conozco muy bien OmegaOp y las actividades que realizan. Y si son estudiantes, no tienen 10 años de experiencia, así que adhiéranse a una página. Los profesores y colaboradores, a lo mejor ahí sí tienen más de 10 años de experiencia, entonces pueden ocupar varias páginas de acuerdo al número de años de experiencia que tengan. Mi recomendación es tener su currículum en inglés, sobre todo si quieren aspirar a alguna oportunidad en Estados Unidos o en alguna compañía transnacional. Si van a aplicar a trabajos en México, pues entonces sí, hacer en español. Siempre entreguen su currículum en formato PDF. Es el formato más fácil de abrir, más fácil de imprimir que existe. Inclusive más que Word. Eviten Google Drive o cualquier otro formato en la nube porque no lo podemos abrir con tanta facilidad, sobre todo si estamos desconectados de la oficina, etcétera, no vamos a poder abrir el currículum. Algo muy importante es usar una letra clara, mínimo letra número 11 y una tinta oscura, negra o puede ser un azul muy, muy oscuro o un gris muy, muy oscuro, pero de preferencia negro. No hay que usar colores estridentes como naranjas, rojos, amarillos, morados, verdes, etc. La ortografía está muy subvaluada en este mundo digital, donde escribimos en Twitter y en Instagram y en WhatsApp las cosas rapidísimo y al ahí se va. Pero la ortografía es, de hecho, muy, muy importante. Los reclutadores nos fijamos muchísimo en la ortografía y sobre todo si se trata de una posición para Estados Unidos, que tu gramática y tu ortografía en inglés sea correcta, cuenta mucho. Si no escribes bien tu currículum, pues nos va a generar dudas de tu capacidad para hablar el idioma. Perfecto, entonces estábamos hablando un poco sobre qué hacer y la ortografía. Los otros dos tips respecto a qué hacer es ser específico y dar detalles. Esto también lo voy a dejar como pendiente a profundizar en una sección siguiente, porque es muy importante que den detalles, los más detalles posibles sobre su experiencia en un currículum y que se enfoquen en el rol en el que están solicitando. Eso quiere decir que si hay un rol abierto de Support Engineer en Oracle y hay un rol disponible de Software Engineer en Microsoft y hay un rol de Customer Facing Technology en Facebook, pues su currículum tiene que cambiar y adaptarse para cada uno de esos roles. ¿Cómo pueden adaptar su currículum? Es muy fácil. Siempre cuando se anuncia un trabajo viene una descripción de puesto. Esa descripción de puesto tiene actividades, requerimientos, te da un resumen de lo que es el trabajo, la organización y toda esa información ustedes la pueden utilizar para ajustar su currículum. Buscar qué palabras, qué experiencias son las que están buscando para ese rol y ajustar su currículum a ellas. Ahora, ¿qué no hacer? Número 1, colocar un título de currículum vitae o resumen o hoja de vida. Ya se entiende qué es su currículum y recuerden que tienen una página. Entonces, cada línea cuenta muchísimo y quieren aprovechar el espacio lo más posible. No deben de incluir una fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía se puede prestar para discriminación. No es muy joven, no es muy viejo, no es mujer, no es hombre, es así o es asado, etc.
Si en algún momento de la vida les llegan a pedir un currículum con fotografía, también tengo tips. Tienen que buscar que su fotografía sea profesional. Y por profesional no quiero decir que tengan que ir a un estudio y que un fotógrafo profesional se las tome. Hoy los teléfonos celulares toman fotografías de mucha calidad. Lo que me refiero con profesional es en cómo ustedes se ven en la fotografía. Para los hombres tienen que usar camisa de manga larga, corbata o sin corbata, pero los botones cerrados. Si usan por alguna razón aretes, tienen que quitárselos, bien peinados, que se les vea el rostro. Puede ser también traje, con corbata o bien una camisa de manga larga. Las mujeres es un poquito más complejo y requiere de más atención. Las mujeres, el cabello recogido también, que se les vea el rostro, el maquillaje muy ligero, con tonos muy neutros, o sea, no vamos a usar un labial rojo furia. Los accesorios tienen que ser discretos, los aretes, los collares que usen tienen que ser discretos. Después, la vestimenta tiene que ser idealmente conservadora, quiere decir que tienen que tener los hombros cubiertos, puede ser un vestido o puede ser una blusa o una camisa, pero tienen que usar los hombros cubiertos y que no tenga escotes marcados. Y se toman la fotografía tiene que ser nada más del pecho hacia arriba, con un fondo lo más neutro posible. Los que quieren resaltar en la fotografía son ustedes. Nada de fotografías con amigos o en la fiesta, etcétera. Tiene que ser la fotografía sobria y formal. No hay que incluir información personal porque también se presta a discriminación. Y también ustedes tienen que proteger en esta era digital, tienen que proteger su información. Entonces, no tienen que incluir información como edad, fecha de nacimiento, género, estado marital, cédula profesional, LRFC, número de IMSS, etcétera. Ahora, ya están aplicando como profesionistas, por lo tanto, su correo tiene que ser un reflejo de ello. No hay que usar cuentas de correo que sean inapropiadas. sexycoder@hotmail.com o etcétera. Yo me he topado con muchísimas direcciones de correo electrónico inapropiadas a lo largo de mi carrera. Y por último, hobbies o actividades que no vengan mucho al campo profesional, a excepción si lo hacen profesionalmente. Por ejemplo, no es lo mismo que les guste les voy a poner mi caso personal. Yo recientemente me inscribí a clases de boxeo. Entonces, pero es algo que hago por hobby y es algo que acabo de inscribirme. Pero tengo 10 años o más, tal vez 15 años practicando yoga y soy maestra certificada de yoga. Entonces, en mi currículum sí pongo que soy maestra certificada de yoga y pongo la fecha en la que me certifiqué, pero no pongo lo del box porque el box es algo que hago, no una capacidad profesional. Entonces, de la misma manera, si ustedes son parte del equipo selectivo de natación, de fútbol, de la orquesta filarmónica, del grupo de teatro de su universidad, etcétera, cosas que hagan profesionalmente, sí vale la pena incluirla en el currículum. ¿Hay alguna pregunta, Nancy, que sea relevante? Sí, tenemos por aquí una pregunta pero tal vez vamos a hablar de eso más tarde. Dice, usar redes sociales como LinkedIn, ¿cuenta como un currículum? ¿Es algo que deberíamos incluir, por ejemplo? ¿Es algo hacer o no hacer? Sí, muy buena pregunta. Vale la pena que en su currículum pongan LinkedIn y vale la pena que pongan su repositorio de GitHub si lo tienen. Cualquier otra red social no es relevante, ni su Twitter, ni su Facebook, ni su Instagram, porque esos ya son cuestiones personales. El currículum no es lo mismo que el perfil de LinkedIn. Vamos a tener otro taller dedicado a LinkedIn, no se lo pierdan, pero es una experiencia distinta, ¿sale? Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes en el currículum. Una, la estructura y dos, el formato.
Y para esto, ojalá que sí podamos tener la presentación, porque sí traigo un par de ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, vamos avanzando mientras tanto con la estructura. Un currículum, cuando lo tomo yo como reclutadora, quiero ver que esté organizado, que tenga una estructura, un orden y que esté en un formato que sea amigable para el lector, ¿sale? Recuerden que muchas personas van a ver su currículum. Inicialmente el reclutador, pero después sus entrevistadores, sus managers, etcétera. Entonces, es muy importante que todos podamos leer su currículum. Entonces, en este sentido, la estructura es muy importante y vamos a crear secciones dentro de nuestro currículum. La primera sección tiene que ver con la información personal. Para esto, lo único que necesitamos es su nombre, su correo, su teléfono y alguna red social como LinkedIn y como GitHub, como ya mencionamos. Su teléfono primario donde los podamos encontrar, idealmente su celular. Y un correo electrónico, ya lo vimos, que sea apropiado y que sea algo que revisen frecuentemente, porque nos vamos a comunicar principalmente por correo electrónico. Lo siguiente es la educación. Especialmente si son estudiantes, lo que queremos ver inmediatamente es la educación. Cuando ya ganas experiencia profesional, a lo mejor inviertes el orden y pones la experiencia profesional primero y la educación después. Pero en esta etapa de su vida, la educación va primero. Entonces, en educación, primero vamos a colocar el nombre de la universidad, el nombre de la carrera, después la fecha de graduación en la que van a terminar sus materias. Esto es muy importante porque a los reclutadores nos da información de cuándo ustedes van a terminar su programa y su elegibilidad para los diferentes programas que tenga la empresa, ya sea internships o pasantías y tiempo completo. Después queremos saber su promedio, especialmente si tienen promedio arriba de 9, les recomiendo que lo pongan. Si no tienen promedio arriba de 9, a lo mejor lo pueden omitir. Ahora, en educación también pueden colocar si hicieron algún intercambio académico. Entonces, por ejemplo, yo me fui a la Universidad de Newcastle en Australia a estudiar, entonces pongo The University of Newcastle, Exchange Program, y puedo colocar los cursos que tomé o simplemente la fecha en la que estuve, julio 2008 a julio 2009. Otra cosa que pueden poner en educación es cursos que hayan tomado, si es 1 o 2. Si han tomado muchos cursos, pueden crear una sección que se llame cursos como tal. Después, como estudiante, si no tengo experiencia, puedo colocar una sección que se llame proyectos escolares. Y ahí vamos a tratar la experiencia de proyectos escolares como si fuera una experiencia profesional. Vamos a colocar el nombre del proyecto, la descripción del proyecto y las fechas de inicio y término del proyecto. Si tienes una experiencia profesional, entonces vas a poner el nombre de la compañía, el rol o el nombre del puesto, la fecha de inicio y fecha de término y las actividades y logros que tuviste en ese trabajo. Después vamos a colocar, por ejemplo, si tienen interés en una carrera de software engineering o de ingeniería de software, pueden poner los lenguajes de programación y los años en los que han manejado ese lenguaje en particular. Y después pueden crear otra sección que se llame otra información, en donde pueden colocar sus reconocimientos, por ejemplo, si fueron medallistas en la Olimpiada de Informática o en la Olimpiada de Matemáticas, si participaron de concursos como tipo Imagine Cup, su nivel de proficiencia de inglés u otros idiomas, lo pueden poner también ahí. El siguiente aspecto que es muy importante es el formato. El formato importa muchísimo, así como la estructura. Del lado izquierdo tenemos un currículum en el que el formato, pues no tiene ni pies ni cabeza. Tiene unas gráficas, tiene una línea del tiempo, pero todas esas gráficas no nos aportan información, no nos dicen nada de la experiencia de la persona, ni de su educación, nada más es un soporte visual que no te ayuda en un currículum. Del lado derecho, aunque no podamos leer, si se fijan, el currículum de Tracy
viene bien claras las secciones y vienen los puntitos muy bien definidos, las viñetas, para que le dan la estructura y el formato para que todos lo podamos leer y obtener la información que necesitamos para obtener esa entrevista. Recuerden que queremos obtener una entrevista al momento de entregar nuestro currículum. Aquí les traigo algunos ejemplos de qué no hacer. Este es un currículum de 3 páginas con muchísimo texto que nunca nadie va a leer. Este formato de tablas tampoco te ayuda. Viene ahí la información también muy apretada y vienen en 2 páginas. Luego vemos este currículum con fondo negro, la letra muy clara, que es muy difícil de leer. No hay realmente carnita, no hay sustancia en el currículum que nos permita definir si una persona puede o no ejecutar las actividades del puesto. Y viene, por ejemplo, esa área de skills en la esquina inferior derecha. Viene una tablita que dice comunicación, trabajo en equipo, creatividad y dedicación, pero esos puntitos, pues no hay referencia ni en la escala, no nos aporta nada. Este currículum es muy interesante porque te dice en la experiencia profesional, te dice el rol, te dice la compañía y te dice el salario, pero no te dice qué hizo. Entonces, el salario no es relevante, es algo que no tiene que venir en un currículum y estamos perdiendo la sustancia del currículum porque no sabemos qué hizo en esos internships. Por otro lado, les traje 2 ejemplos de cómo sí se ve un currículum. En el caso de Marina, ella hizo un currículum de 2 páginas, de 2 columnas, en donde en la columna izquierda puso su información de contacto, los lenguajes, los idiomas que habla y los lenguajes de programación que conoce y un hackathon en el que participó. Y del lado derecho puso la educación, su universidad y un intercambio académico, su experiencia profesional, investigación y reconocimientos que ha recibido. Si se fijan, tiene un toquecito de color. Esto no molesta al ojo y queda muy bien. Si quieren usar color, que sea un toquecito así como el de Marina, pero de preferencia todo en negro, como ya lo hemos discutido. Tenemos el currículum de Samuel también, que gracias a Samuel, que fue uno de mis interns de Brasil, pudimos hacer una versión de currículum para ser compartida a gran escala y con mucho gusto le puedo compartir a Nancy este formato para que se los comparta a ustedes. Y básicamente en una hoja, Samuel fue capaz de incluir su información personal, su educación, su experiencia de trabajo, proyectos escolares, habilidades y tecnologías. Entonces, yo con mucho gusto les puedo pasar este machote de currículum para que ustedes puedan hacer el suyo propio. Puse este slide porque los reclutadores todavía no tenemos la habilidad de leer la mente de los candidatos. Entonces, es muy importante que ustedes sean lo más detallado posible en su currículum. La única manera en la que los vamos a poder llamar a entrevista es si hacemos un match entre su experiencia profesional o trayectoria y la vacante que estamos buscando. Les traje una fórmula de éxito. Esta fórmula de éxito tiene 3 componentes. Cada vez que quieran escribir una experiencia de trabajo o un proyecto escolar, acuérdense de esta fórmula de éxito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuál fue el resultado o el impacto? Sean específicos y den detalles, porque los detalles hacen toda la diferencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de qué significa esta fórmula de éxito. Tuve un candidato de Cuernavaca alguna vez que en su currículum puso coach de la Olimpiada de Informática. Y eso fue todo. Entonces, estábamos en un evento y tuve la oportunidad de hablar con él cara a cara. Y le dije, oye, a ver, cuéntame más sobre esto del coaching. Y entonces me empieza a platicar y me dice, no, pues yo me dedico a reclutar y a coachar estudiantes de preparatoria. Y le digo, ok, perfecto. ¿Y cuántos estudiantes tienes? Me dice 300. Y ahí es cuando yo me enganché. Y entonces dije, tengo que saber más de este chico. Y le dije, a ver, cuéntame más.
Y me dijo, no, pues yo recluté a 300 estudiantes y entonces armo grupos de 50 estudiantes por grupo y recluto también a los maestros y entonces pues hacemos exámenes para que cada vez clasificatorios para que después tengamos un total de 15 estudiantes que van a la Olimpiada Nacional de Informática y mis ojos se hacían cada vez más grandes al platicar con este chico. Me impresionó muchísimo su experiencia y lo que él había puesto en su currículum no reflejaba realmente lo que él valía, ¿no? Como su liderazgo, su perseverancia, su determinación, su impacto. Entonces, le hicimos las modificaciones siguientes. Dejamos el coach de Olimpiadas de Informática porque ese es su rol, eso está bien. Agregamos la fecha desde septiembre de 2014 al presente y pusimos responsable del reclutamiento, selección y coaching de 300 estudiantes de preparatoria en Morelos para prepararlos para la Olimpiada Nacional de Informática. Coachear o mentorear a un grupo de 50 estudiantes en los temas A, B y C. Desarrollar exámenes para cada etapa y organizar toda la logística para seleccionar a un grupo de 15 estudiantes que van a representar a Morelos en las nacionales. Entonces, si se fijan, es el día y la noche. Entonces, de esa misma manera, si se fijan, tenemos el qué hizo, tenemos el cómo lo hizo y cuál fue el resultado y el impacto. Entonces, cada vez que ustedes estén escribiendo su currículum, una experiencia en su currículum, recuerden esta fórmula de éxito. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuál es el resultado o el impacto de lo que hicieron? A veces, cuando están trabajando actualmente en un proyecto, tal vez no tengan muy claro el impacto, pero a lo mejor sí pueden anticipar el resultado. Entonces, mantengan esos 3 elementos en mente para preparar su currículum. Perfecto. Y con esto quiero cerrar y abrir el espacio a preguntas. Tenemos 15 minutos en donde me alegraría escuchar de ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues hay veces que muchas veces se tiene esta creencia, ¿no? Que si ponemos más dibujos, si ponemos gráficas, algo que mencionabas tú, como que va a ser mejor, ¿no? Se va a ver más bonito, digamos. Y si lo vemos con puras letras, a veces decimos, no, tal vez eso no es como que no deja ver quién soy, como que no muestra, ¿no? Algo bonito, divertido en nuestro punto de vista. Que es algo que mencionabas, ¿no? Es mejor como más organizado, aunque sea letras, digamos, no tantos dibujos. Sí, ¿y por qué? Vamos a hablar del por qué. Cuando tú eres un reclutador, tienes una descripción de puesto que llenar, ¿no? Entonces, tú tienes un perfil de una persona que estás buscando y que quieres buscar a los candidatos ideales para llenar esa vacante. Y lo único que tienes es esta descripción de puesto. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a tomar los candidatos y vas a leer el currículum y vas a ver cuál de la experiencia y de la formación y trayectoria y educación de este candidato se va a ver reflejada en la descripción de puesto que tienes. Y con base a eso vas a determinar qué candidatos van a ir a una entrevista. Y ya con la entrevista ya es una experiencia diferente, que también vamos a tener un taller de entrevista. Pero recuerden que lo primero que queremos lograr con un currículum es tener obtener esa primera entrevista. Ya en la entrevista ya es tu trabajo lucirte y que se vea tu personalidad, etcétera, pero en el currículum solamente tienes una hoja de papel para causar una excelente primera impresión. Muy bien, por aquí ya empezaron a llegar las preguntas. Tenemos, si aún no tengo experiencia en mi área y busco la primera, ¿qué es lo que debería decir para no dejar en blanco ese espacio? Sí, Jocelyn. Entonces, nos vamos a remontar a qué pasa si no tengo experiencia profesional. Puedes poner proyectos escolares, investigaciones, tu tesis, servicio social, proyectos que hagas fuera de la escuela. Todo eso te va a dar oportunidad de darle sustancia a tu currículum. Excelente. Una pregunta que me surge de esto es, por ejemplo, si haces cosas como voluntariado, ¿cómo lo pones? ¿Cuenta como un trabajo? ¿Lo puedes mencionar como un trabajo? Va a haber, ¿dónde lo pones? Va a depender un poco del currículum, cómo esté tu currículum organizado en general. Hay veces en donde las personas tienen diferentes experiencias de voluntariado, entonces a lo mejor merece tener una sección que se llame experiencia de voluntariado, pero si no, lo puedes poner al final en otra información
lo puedes poner ahí. Puedes ponerlo en experiencias, si vas a ponerlo como mixto, si vas a tener como proyectos y demás, ahí pues lo puedes poner. Perfecto, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Algún error que tengas analizado que te haga no seguir leyendo el currículum vitae y que y se rechace? Excelente pregunta, me encanta. Cuando vienen, el ejemplo que les di del currículum lleno de gráficas y puntitos y pies y barras y demás, esos currículums se quedan descartados de inmediato. Algo que mencionábamos era, se tiene que hacer el mismo tipo de currículum para alguien que está aplicando para una pasantía que para un trabajo. Entonces, recordemos que vamos a tener la descripción de puesto y para cada descripción de puesto quieres adaptar tu currículum. Entonces, si estás solicitando a un rol de software engineering en diferentes compañías, Google, Microsoft, Amazon y Facebook o Meta, entonces, pues nada más tienes que hacer un currículum porque es el mismo rol, no importan las compañías. Pero el ejemplo que les ponía antes era si vas a aplicar a un rol de Support Engineer en Oracle, a un rol de Account Technology Strategist en Microsoft y un rol de Customer Facing Technology en Meta, pues entonces ahí sí tienes que cambiar tu currículum porque son 3 roles totalmente diferentes. ¿Cómo puntuar nuestras habilidades? ¿Por intermedio, avanzado, o sería mejor por tiempo de experiencia? Sí, realmente las habilidades las vamos las habilidades que nos importa ver en el currículum son tus habilidades técnicas, tus lenguajes de programación. Y en los lenguajes de programación queremos ver el tiempo que lo has utilizado. C#, 6 meses, Python, 2 años, etcétera. Es mejor usar este formato que básico, intermedio y avanzado. ¿Por qué? Básico, intermedio y avanzado es muy subjetivo. Supongamos que tú pones en tu currículum que eres C avanzado, pero te entrevista a alguien que trabaja en el kernel de Windows, que ha trabajado 20 años en Microsoft, pues tu C no va a ser avanzado, ¿no? Porque no puedes comparar al nivel de tu entrevistador. Entonces, lo mejor es colocar el tiempo que lo has utilizado. Ahora, respecto a soft skills, no las necesitas poner en el currículum porque nosotros nos damos cuenta de ellas. Nos damos cuenta de la colaboración de acuerdo a tus trabajos en equipo. Nos damos cuenta en liderazgo por tus actividades extracurriculares o de voluntariado. Nos damos cuenta de comunicación también por lo mismo. Y las vamos a ver en la entrevista. Realmente las soft skills en ese momento no son tan relevantes porque los vamos a ver en una entrevista. Muy bien, por ahí tenemos otra pregunta. Nos dicen, regresando al tema de voluntariado, si se organiza una jornada para ir a limpiar un cerro, por ejemplo, y no solo se participa, sino que se organiza, ¿eso vale? Misma cosa que mi chico de las Olimpiadas de Informática. Entonces, organicé una jornada de limpieza, manejé un presupuesto de tal, organicé a 300 voluntarios, realicé sesiones de preparación, etcétera. O sea, estás hablando de nuevo, las soft skills, colaboración, liderazgo, organización, etcétera. Es la forma en la que lo escribes, ¿cierto? Es cómo transmites lo que hiciste. Eso es lo importante cuando estás escribiendo el resumen, el currículum. Uh-huh. Entonces, ahorita me gustó mucho cómo hiciste este ejemplo de que, bueno, él lo pone como se organizó una jornada para limpiar un cerro y tú ya le dices todo el cambio completo, ¿no? Se organizó con este presupuesto, no sé, tal vez tantas personas asistieron, se logró hacer tanto, entonces se ve completamente diferente. Uh-huh. Y es, de nuevo, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuál fue el impacto o el resultado? Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Es realmente necesario el objetivo profesional al principio del currículum, que muchas veces te dicen que pongas? Es excelente pregunta y no lo toqué en el tema. Yo no soy ferviente creyente del objetivo, porque eso, pues tu objetivo principal es conseguir el trabajo que estás aplicando. Entonces, yo soy de la idea en la que tienes una página, tienes que aprovecharla al máximo y enfócate en las cosas que sí te van a traer esa primera entrevista. Y el objetivo no lo va a hacer. Ahora, si por alguna razón tienes que escribir el objetivo, porque pasa que te lo pidan, tienes que alejarte de cosas genéricas.
obtener una pasantía para adquirir experiencia profesional. Entonces, eso es algo que leemos todo el tiempo. Entonces, tienes que enfocarte en realmente algo más profundo y consistente, como por ejemplo, estudié medicina, o déjenme pensar un ejemplo concreto. Mi objetivo es integrarme a la fuerza laboral para adquirir experiencias y habilidades que me van a permitir generar un impacto en la organización de la que sea parte. Entonces, same, but different, ¿no? O sea, es lo mismo, quiero ganar experiencia profesional, pero cómo lo dices hace toda la diferencia. Y hablan también del objetivo, títulos. Muchas veces ponemos un título, ¿no? Como soy, no sé, ingeniero de software o user research o no sé, nos ponemos un título. Eso también es algo que debemos poner. Con la carrera está perfecto. Si tienes tu título universitario, sí te puedes llamar licenciado, ingeniero, no arquitecto. Pero si estás estudiando, nada más la universidad y tu carrera. Por aquí nos llega otra pregunta. ¿Qué elementos o información del currículum pueden darle un plus para destacar del promedio? Excelente pregunta. Ok, ya, para destacar del promedio de candidatos. Ya, pensé que del promedio académico. Pues todos los tips que les di vienen de 7 años de experiencia y revisar 10,000 currículums y, o sea, de verlos y más otros tantos de sentarme con los candidatos a corregirlos. Así que yo te diría que si sigues todos los tips que vimos hoy, te debería de ir muy bien. Hacer más cosas, podría ser, ¿no? Si buscas hacer proyectos extracurriculares, quizá que puedas agregar a tu currículum y agrega una diferencia. Digamos, si vemos dos currículums, que uno sea solo estudié, hice las tareas y hice mis proyectos, y hay otro currículo similar, pero además tiene otros proyectos, tal vez, no sé, participó en concursos, en olimpiadas, organizó eventos, hizo alguna otra cosa, podría eso ser. Nancy, me hiciste recordar un buen tip, que es lo que estamos buscando a nivel de estudiantes, pues realmente no vamos a encontrar mucha experiencia profesional y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, como reclutadores, algo que estamos buscando es potencial. Y el potencial, una de las cosas de las maneras en las que lo encontramos es qué hace esta persona fuera de su tiempo como estudiante, qué hace fuera del salón de clases. Está inscrito en actividades académicas, deportivas, de voluntariado, etcétera, y todo eso nos da pauta para decir, esta persona tiene la capacidad, el talento y el potencial para unirse a la compañía. Excelente. Otra pregunta por aquí nos dicen, ¿qué tan importante es agregar los cursos de plataformas digitales? ¿Tiene algún valor? Sí tiene valor, Jocelyn. Tiene valor y vale la pena que, como lo decía antes, si tomaste un curso nada más, lo puedes poner en educación. Si tienes ya varios cursos, puedes crear una sección que se llame cursos y puedes colocar el nombre del curso, la organización que te dio el diploma y la fecha en la que lo completaste. Muy bien, excelente. Pues con eso terminamos. Y bueno, pues alguna recomendación, tip, algo para cerrar nuestra plática, un comentario final. Su currículum es muy importante. El tiempo que inviertan en sentarse y hacerlo bien se va a redituar en el número de entrevistas que van a obtener. Si no obtienen las entrevistas, no se preocupen, más bien vean cómo pueden ir mejorando su perfil, cómo pueden mejorar académicamente, su promedio, sus proyectos, hackatones, investigación, etcétera, y eventualmente se les van a abrir las puertas. Pero es muy importante que dediquen tiempo para hacer su currículum con los tips que ya les compartimos. Perfecto, nos llegaron 2 preguntas más. Tenemos que responderlas, va. Perfecto. Entonces dice, los trabajos como cajero, servicio al cliente, etcétera, ¿cuentan para algo aunque el trabajo no tenga que ver con ello? Sí, entonces, y como les decía, los currículums van a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy por hoy, tu experiencia como cajera es muy importante porque a lo mejor es tu única experiencia profesional. Pero conforme vayas ganando experiencia, tu currículum va a ir evolucionando y eso va a resultar menos relevante. Entonces, hoy por hoy, si están interesados en una oportunidad, por ejemplo, de ingeniería de software, lo mejor es que se dediquen a poner proyectos, de nuevo, investigación, todos los elementos que puedan sostener que
van a ser unos buenos ingenieros de desarrollo y pueden incluir en una sección su experiencia profesional en otras áreas, pero a lo mejor sin darles tanta relevancia. Entonces, a lo mejor les dedican nada más 1 o 2 renglones versus 4 renglones o 5 renglones que le dedicarían a un proyecto de ingeniería de software. Sí les aporte skills, claro que te aporta skills, te habla de que tienes que ser disciplinado, puntual, tienes manejo de clientes, tolerancia a la frustración, etcétera. Muy bien. Y la última pregunta, el template del resumen. Nos ponemos de acuerdo y se los ponemos en las redes sociales. Sí, con muchísimo gusto se los comparto. Muchísimas gracias. Y otra pregunta sobre GPA. Dice, si aún no acabo, tengo que ponerlo. Sí, el GPA es el promedio. Mi recomendación es que lo pongan en escala mexicana de sobre 10 o sobre 100, depende de la institución en la que estudien. El GPA, la conversión a sistema americano no es una regla de 3. Hay una escala aprobada para determinar qué calificaciones, porque el GPA americano va sobre una escala sobre 4. Entonces, hay una escala aprobada para definir un 9, un 8, qué significa, pero no es una regla de 3. Así que mejor, si no tienen acceso a esta tabla autorizada, lo mejor es que pongan su promedio en escala mexicana. Y tienen que poner una nota ahí que diga que es en escala mexicana o cualquier Sí, país. se van a dar cuenta porque va a decir GPA 9 de 10 o 90 de 100. Perfecto, muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por ayudarnos el día de hoy, por compartirnos todos estos tips. Entonces, estén al pendiente, van a haber más talleres de estos y bueno, pues muchísimas gracias. Con eso terminamos. Muchísimas gracias por la invitación, Nancy. Me siento muy privilegiada de estar con ustedes y con la comunidad de Omega Op. Gracias. Nos vemos. Prepárate con Omega Op.